aunque si vemos el significado de las dos sílabas, la primera significa paz, shi significa paz, y ne significa morar. Eso sería morar en la paz, morar en la calma. Se traduce como calma mental. Entonces, esto también nos muestra los dos, dentro de la palabra shine, las dos sílabas indican las dos características que deberíamos buscar para tener una meditación correcta. La paz es el lado de la claridad de la mente y morar es la parte de la estabilidad de la mente. Entonces necesitamos buscar claridad y estabilidad cuando estamos practicando la calma mental. ¿Por qué claridad está conectada con la palabra paz o tranquilidad? Porque nuestra mente es como, podemos imaginárnoslo como un lago, ¿cierto?, de agua, y el agua es pura y cristalina, pero si entramos en el lago y movemos el fondo, entonces el agua se vuelve turbia, ¿cierto? Es lo mismo que ocurre con nuestra mente. No tenemos claridad porque nuestra mente está siendo perturbada por las emociones negativas. Por eso, apenas se tranquiliza, ¿qué pasa cuando se calma el agua? Entonces el lodo se vuelve a sedimentar en el fondo y se vuelve clara. Podemos ver con claridad. Por eso paz o tranquilidad y claridad están en el mismo grupo, ¿cierto? Son esa cualidad de la mente que de poder percibir con claridad. El hecho de que el agua esté temporalmente siendo, por así decirlo, contaminada, o que no la podamos ver como clara, es un hecho temporal y es debido a que está en movimiento. Pero apenas se tranquiliza, apenas se calma el agua, también se sedimenta, ¿cierto?, el lodo, y podemos ver a través de ella con claridad. Pues ocurre lo mismo con nuestra mente. Nuestra mente es naturalmente clara, naturalmente inobstruible, pero está siendo ofuscada por las aflicciones y por las distracciones. Entonces apenas se calma, naturalmente podemos percibir su naturaleza de claridad. Y morar, en el otro lado, morar es la estabilidad. La mente está siempre presente, solo que nosotros permitimos constantemente que se vaya de nuestro enfoque mental y nuestra mente vague por distintos objetos sensoriales y mentales. Entonces, lo que hacemos con la calma mental es hacer que esta mente se calme y que podamos obtener claridad y estabilidad con respecto al objeto de meditación. La estabilidad quiere decir que nos enfocamos de manera unívoca en el objeto, que no vamos a pensar en nada más que en el objeto de observación. Y claridad quiere decir que no solamente vamos a dejar de pensar en otros objetos, sino que el objeto de observación lo vamos a percibir claramente con todas sus características, todos los detalles y todos los aspectos del objeto que necesitamos para esa meditación en particular. Entonces eso es lo que significa claridad y estabilidad, calma mental. Y en relación a estos dos aspectos de claridad y estabilidad, tenemos dos obstáculos principales. ¿Cuáles serán estos dos obstáculos? ¿Qué será el primer obstáculo para la estabilidad? La distracción, por supuesto. Y el principal obstáculo para la claridad será la pesadez. Entonces tenemos pesadez y distracción como los dos obstáculos que respectivamente se oponen a la claridad y a la estabilidad de la mente. Entonces, claridad y estabilidad. La claridad es obstaculizada por nuestra pesadez, nuestra falta de claridad, ¿cierto? Pesadez. Y la estabilidad es obstaculizada por nuestra distracción. Entonces, si tenemos distracción, no hay estabilidad. Y si tenemos pesadez, no hay claridad en el objeto de meditación. Para poder practicar la calma mental necesitamos usar cierto esfuerzo, y por eso a menudo se nombran como los cuatro poderes
para practicar la calma mental, que son distintos de los 6 poderes que van a ver luego. Estos son como los poderes para poder practicar la calma mental, son exactamente los mismos que vimos durante el capítulo de la diligencia, ¿recuerdan? Aspiración, firmeza, alegría y descanso, pues son los mismos. Para practicar la calma mental necesitamos aspiración, porque tenemos que tener una buena intención, un deseo de poder cumplir esta práctica, de poder tener éxito con esta práctica. Entonces es el poder de la aspiración. Luego el poder de la firmeza, ¿recuerdan qué era? La determinación a continuar la práctica, ¿cierto? A no interrumpirla hasta llegar al final, hacer lo necesario para poder completar esta práctica. Luego la alegría era estar alegres durante la práctica también, disfrutar la práctica, disfrutar lo que estamos haciendo. Y luego el descanso, porque en el momento en que dejamos de sentirnos cómodos y felices con nuestra práctica, tal vez sea mejor descansar, porque ¿qué ocurre si continuamos practicando la meditación a pesar de que sintamos gran incomodidad física y mental? Lo que va a ocurrir es que nuestra mente va a tener un mal recuerdo de la práctica y vamos a tener una mala predisposición para volver a la práctica. Entonces, si no interrumpimos la meditación en el momento en que ya nos estamos sintiendo bien incómodos, física o mentalmente, entonces la mente va a tener una resistencia natural a volver a la práctica. Mientras que si detenemos la meditación en el momento en que todavía nos sentimos felices y cómodos con la práctica, entonces la mente tendrá un buen recuerdo y en el momento en que intentemos reanudar la práctica será más fácil para la mente. Entonces, los 4 poderes de la diligencia son los mismos 4 que podemos aplicar para practicar la meditación. Tener esta aspiración, este deseo de obtener buenos resultados, la firmeza y determinación de llegar hasta el final y de cumplir bien con nuestra práctica, la alegría, disfrutar la práctica y saber cuándo es necesario parar, el poder del descanso. Entonces, aquí tenemos 2 tablas. La primera tabla son los obstáculos y los antídotos. Como podemos ver, los obstáculos en la página 15. Tenemos la primera tabla. El primer obstáculo, para el cual existen 4 antídotos, es la pereza. Entonces podemos ver que la pereza es como el primer obstáculo para Shiné, no el principal, pero como el primero. Si no rompemos la pereza, entonces no podemos ni siquiera empezar a meditar, ¿cierto? Entonces hay 4 antídotos para la pereza. La primera es la confianza, también lo traducen como fe, pero es más confianza en las instrucciones, como que de verdad si sigo las instrucciones voy a tener buenos resultados. Confianza en que es posible, en que se puede lograr, y confianza en las enseñanzas también. Luego la segunda es inspiración. Necesitamos una inspiración, como sentirnos inspirados para practicar. Eso podemos lograrlo a través de recordar los beneficios de Shiné, por ejemplo, recordar los grandes practicantes que han obtenido increíbles logros espirituales a través de la práctica de la meditación, sentirnos inspirados por historias, ¿cierto? También cuando logramos experimentar pequeños beneficios de la práctica, entonces recordar que ya hemos experimentado esos beneficios y que por lo tanto es posible, todo eso que nos puede inspirar, ¿cierto?, a practicar. El tercer antídoto, que es el antídoto más directo para la pereza, es la diligencia, obviamente. ¿Sí? Entusiasmo y diligencia. Esta diligencia tiene que ver con aplicarse y por lo tanto es el exacto opuesto de la pereza. Y el esfuerzo también le llaman, el esfuerzo, entusiasmo. Esfuerzo, entusiasmo, diligencia. Y el cuarto es la maleabilidad. Maleabilidad dijimos que eran las sensaciones de felicidad del cuerpo y de la mente que surgen de la meditación.
Entonces esta maleabilidad es uno de los antídotos para la pereza, porque si hemos tenido la suerte de sentir esta maleabilidad, entonces el recuerdo nos va a querer seguir, nos va a llevar a querer seguir practicando, porque ya experimentamos el beneficio de la maleabilidad y queremos volverlo a experimentar. Entonces estos son los 4 antídotos para la pereza. Luego tenemos el olvido. Olvido aquí quiere decir olvido de las instrucciones u olvido del objeto de meditación. Empezamos a meditar, pero nos olvidamos de lo que estamos haciendo, de por qué lo estamos haciendo, de cómo teníamos que hacerlo y de cómo era el objeto. Entonces ese olvido, esa falta de concentración, esa falta de atención, la llamamos, se contrarresta con la presencia. Vimos que entre los dos, presencia y atención o presencia y vigilancia, la diferencia era que la presencia intentaba enfocarse siempre en el objeto, mientras que la vigilancia estaba vigilando que la mente esté enfocada en el objeto. Cuando la mente se pierde, la vigilancia cumplía el papel de volver a traer la mente para el objeto de observación. Entonces esta atención o vigilancia, aquí está traducido como atención, porque lo que pasa es que hay 2 palabras en tibetano, una se traduce como atención y la otra como vigilancia, pero su papel en chinés es el mismo, es volver a traer la mente al objeto de observación. Entonces el tercer obstáculo son la distracción y pesadez, ¿cierto? Que vimos que eran los que nos impedían obtener claridad y estabilidad en la meditación, y se combaten con la atención. Entonces esta atención, podríamos decir que la combinación de atención y vigilancia, de presencia y vigilancia, o presencia y atención, son los que nos ayudan a eliminar la distracción y la pesadez. ¿Cómo se puede repetir cuál es la diferencia? La presencia está consciente de lo que está haciendo, ¿cierto? Está tratando de hacer que la mente se enfoque en el objeto. Es lo que verdaderamente necesitamos para la concentración, la presencia. Si no estamos presentes y conscientes, entonces obviamente se nos va a ir la mente a otro lado. Y la vigilancia está vigilando que haya presencia, está vigilando que la mente esté en el objeto de observación. Entonces la vigilancia es eso que cuando nos distraemos del objeto de observación, la vigilancia se da cuenta y vuelve a traer la mente al objeto de observación. Entonces puede que tengamos poca presencia, pero si tenemos vigilancia, por lo menos tendremos la conciencia de mandar siempre la mente de vuelta al objeto de observación. Y también podría pasar lo opuesto, puede que tengamos presencia, pero no vigilancia. Entonces si tenemos presencia y no tenemos vigilancia, en el momento en que se nos vaya la mente, vamos a tener mucha presencia, pero en otro objeto, no en el objeto de observación. Por eso hacen falta los dos. Y luego vamos a ver cuáles son estos dos en el dibujito del elefante que les dieron. Y luego tenemos como cuarto obstáculo la falta de aplicación de los antídotos. ¿Qué quiere decir? Estoy distraído y no tengo ni presencia ni vigilancia. Entonces no estoy aplicando la presencia, no estoy aplicando la vigilancia, tengo poca diligencia, ¿cierto? Poca confianza, poca inspiración, no tengo maleabilidad. Entonces la falta de aplicación de los antídotos es cuando no tenemos todos estos antídotos que hemos mencionado hasta ahora, pero se refiere especialmente a la presencia y a la vigilancia, porque son como aquellos puntos en los que ponemos más esfuerzo en el momento de meditar. Y el último defecto es la aplicación excesiva de los antídotos. Entonces, cuando no estamos aplicando los antídotos, el antídoto es la aplicación de los antídotos, ¿cierto? Pero cuando estamos aplicando demasiado los antídotos, el antídoto para esto es la aplicación correcta de los antídotos, que también se le llama ecuanimidad, uno de los tipos de ecuanimidad. ¿Recuerdan que cuando alguien me preguntó sobre ecuanimidad le decían que habían de muchos tipos? Entonces este es otro de los aspectos de la ecuanimidad, no aplicar demasiado la atención y la presencia y la vigilancia, y tampoco dejarlos de aplicar. ¿Qué es la aplicación excesiva? Es cuando estamos teniendo una buena meditación y todo está yendo bien, pero nos concentramos demasiado, ponemos demasiado esfuerzo, cuando ese más bien era el momento de soltar.
Entonces ese es el último obstáculo o defecto de la meditación. Este defecto se elimina dejando de aplicar los antídotos o aplicándolos correctamente. Entonces, eso es un poco lo que ocurre cuando estamos meditando. Tenemos estos obstáculos y podemos tratar de contrarrestarlos con sus respectivos antídotos. Por supuesto, no es siempre fácil saber cuál es el antídoto que tenemos que aplicar o cuál es el obstáculo que se está manifestando, pero si logramos por lo menos tener siempre en mente la presencia y la atención, entonces puede que podamos progresar con nuestra práctica meditativa. Ahora vamos a ver el dibujo del elefante y vamos a pasar por la explicación de los niveles, los 9 niveles de Shiné. Es un dibujo muy bonito, muy preciso, ilustra perfectamente los 9 niveles de karma mental. En Corea tienen el mismo, pero con una vaca. En lugar de un elefante, no hacen con una vaca. Los budistas de Corea. Entonces, comenzamos por debajo, porque se lee de abajo para arriba. Y el monje, aquí es el meditador, representa el meditador, somos nosotros. Estamos intentando meditar. Tiene en sus manos 2 instrumentos, una cuerda y una pequeña hacha, ¿cierto? Entonces la cuerda es la cuerda de la presencia. La cuerda representa la presencia. ¿Por qué? Porque cuando tenemos presencia es como si estuviéramos amarrando el objeto a nosotros, para que no se escape. Entonces cuando estamos presentes, estamos enfocándonos en el objeto, es como si utilizáramos esa cuerda. Está atando el objeto a nuestra conciencia, lo estamos percibiendo constantemente. Y en la mano derecha tiene el hacha de la vigilancia, está siempre vigilante. Entonces si el elefante se nos escapa de la cuerda, volvemos a buscarlo con el hacha poco a poco para que vuelva a su camino. Entonces, ¿qué será el elefante? La mente. El elefante es la mente. Vamos a ver que el elefante va a ir cambiando poco a poco de color. El elefante negro, cuando está negro, significa que la mente está totalmente fuera de control. Y a medida que se va volviendo blanco, significa que vamos siendo más y más capaces de controlarlo hasta que el elefante se vuelve completamente blanco y es la mente domada, la mente pacificada, cuando uno tiene la calma mental. Luego vamos a ver el monito. Hay un mono. Ese mono son las distracciones. Las distracciones. Entonces, este monito también va a ir cambiando de color. Al principio es negro y poco a poco va a tomar su color natural. En algunas representaciones de los 9 niveles, el mono se vuelve blanco, también igual que el elefante. Este mono son las distracciones y cuando está negro significa que las distracciones nos están afectando. A medida que se va volviendo blanco, puede que haya distracciones, pero que no nos afectan. Es decir, no perturban la meditación. A pesar de que todavía hay distracciones sutiles, estas distracciones no afectan nuestra concentración. Entonces, al principio estamos totalmente afectados por las distracciones. Además, ven que al lado izquierdo hay un árbol y encima del árbol está el monito comiéndose los duraznos. Eso significa que el mono siempre busca los objetos de los sentidos. La distracción generalmente ocurre porque nuestra mente trata de irse hacia los objetos de los sentidos. Y por lo general es debido al apego. Esa es la razón por la cual dentro de la tradición hinayana, en la cual Shiné es la práctica principal, se hace tanto énfasis con eliminar el deseo, porque lo que nos va a distraer más cuando tratamos de concentrarnos es nuestro deseo por los objetos sensoriales. Es allá donde se va a ir nuestra mente constantemente. Y eso es lo que representa el monito que se sube al árbol para comerse la fruta. Eso es lo que está haciendo nuestra mente. Como un mono que se va, estamos tratando de meditar y como un monito se va a buscar frutas, a buscar comida, a buscar cualquier cosa, menos lo que estamos tratando de hacer. Luego, a partir del nivel 3, vamos a ver un conejito encima del elefante.
Entonces este conejito es la pesadez, también lo llaman distracción sutil de la pesadez, porque esta distracción nos surge al principio. Al principio estamos tan distraídos que no nos damos cuenta de la pesadez. Y cuando se calma un poco el mono de la distracción, entonces nos comenzamos a dar cuenta de que podría haber pesadez, pero es difícil darse cuenta. Por eso al principio el conejo está de color negro y del mismo color del elefante. Casi no lo podemos ver en el dibujo, ¿cierto? Se está escondiendo, se está camuflajeando. Porque eso es lo que ocurre con la pesadez. No te das cuenta. Cuando comienza la pesadez, nadie se da cuenta. Solo nos damos cuenta, por lo general, cuando ya se ha convertido en un obstáculo para la práctica. Luego, otros elementos del dibujo son el fuego. El fuego significa el esfuerzo que tenemos que aplicar. Ver que al principio el fuego es muy grande y luego poco a poco el fuego se va haciendo más y más pequeño hasta que desaparece. Por eso en los últimos 3 niveles de calma mental ya no hay esfuerzo, ya no hay fuego. Otro objeto, bueno, los últimos son esos dibujos que representan los objetos de los sentidos. Tenemos después de la primera curva los duraznos, son los objetos del gusto. Luego tenemos esa tela, son los objetos del tacto. Hay como una cinta enrollada en forma de lazo. Esa cinta enrollada en forma de lazo es la tela y representa los objetos táctiles. Luego tenemos los platillos, son los objetos de los sonidos, los objetos auditivos, los sonidos que nos distraen. Esa concha, como ese caracol con agua adentro, representa el perfume. Los tibetanos siempre representan el perfume así, porque en los altares a menudo ponían agua con perfume dentro de un caracol. Y el espejo son las formas visuales. ¿Y el perfume qué distracción es? Del olfato. Son los 5 sentidos. Y el espejo son las distracciones visuales. Están a lo largo del recorrido como para indicarnos que siempre va a haber objetos externos que nos puedan distraer. Lo que cambia es si mi mente se deja o no distraer por esos objetos externos. Es por eso que no se encuentran al principio sí y al final no. Porque lo que estamos haciendo con la meditación no es eliminar los objetos externos, sino cambiar nuestro enfoque, nuestra concentración. Entonces los objetos de los sentidos están siempre presentes. Lo que cambia es el mono de la mente que los persigue o no los persigue. Y este nos afecta o no nos afecta. Esa es la diferencia. Entonces comenzamos por el primer nivel. El primer nivel, como pueden ver, el meditador está bastante desesperado persiguiendo al elefante y el elefante está corriendo, pues ni siquiera está caminando, está corriendo como nuestra mente salvaje que está corriendo, ni siquiera caminando, corriendo sin ninguna cuerda, sin ningún control. ¿Y quién está guiando al elefante? El mono. El mono está guiando al elefante. Imagínense, la distracción está guiando nuestra mente. No tenemos ningún control sobre nuestra mente. Es el monito el que está guiando al elefante. Y nosotros detrás, tratando de perseguir al elefante que está siendo guiado por el mono. Entonces el meditador tiene en la mano derecha su vigilancia y en la izquierda su presencia. Y con estas dos trata de domar al elefante de la mente. Este es el primer nivel de Shiné. El primer nivel de Shiné, si vemos la tabla en la página número 15 donde dice niveles de Shiné, se llama enfoque inicial. Para el enfoque inicial tenemos que utilizar el poder del escuchar, porque lo único que nos va a ayudar en este primer momento es recordarnos que tenemos que volver al objeto de observación. Recordarnos el hecho de que escuchamos las instrucciones. Entonces todas estas instrucciones es lo que nos ayuda en el enfoque inicial. Y como podemos ver, estos dos primeros enfoques, el inicial y el continuo, son enfoques forzosos, es decir, nos cuestan mucho.
nos cuesta muchísimo. Y para estos dos utilizamos los poderes de escuchar y reflexionar. Escuchar y reflexionar. El segundo enfoque se llama enfoque continuo, porque es forzoso, es difícil, pero continuamos enfocando la mente en el objeto. Y por eso el monje continúa, ¿no?, persiguiendo al elefante. Pero ¿qué ocurre? Aquí por lo menos el elefante ya no corre, ¿verdad? Todavía el fuego del esfuerzo está muy grande. Y todavía su presencia no logra atrapar a la mente. Ven que la cuerda todavía no alcanza al elefante. Y el mono sigue guiando al elefante. Es decir, en ese momento las distracciones continúan siendo las que mandan. Las distracciones son las que mandan sobre nuestra mente, no nosotros. Y esos dos enfoques son forzosos. Luego, poco a poco, se acerca el monje al elefante y lo logra atrapar con la cuerda en el nivel 3, ¿cierto? En el segundo nivel estamos ganando ¿qué? Reflexión. El primer nivel es escuchar, ¿verdad? Se utiliza el poder de escuchar y se utiliza el poder de reflexionar. E nesse segundo nível, onde o elefante já não corre tanto. Ese es el segundo nivel del reflexionar. Ah, ok. Eu pensei que reflexionar era no primeiro também, mas no segundo. Primero es escuchar. Si sigue, mira, están numerados los elefantes también. Hay un numerito. ¿Llegan los numeritos? Sí. Son muy chiquitos. Al lado del monje. Al lado del monje sí se numera el nivel. ¿Ves el segundo meditador al lado de la cuerda tiene un número 2? Ah, sí. ¿Sí? Sí. Y el tercero tiene un número 3. Muy bien. Entonces, en el nivel 3 y 4 se obtiene el poder de la presencia. Por eso, el meditador logra atrapar al elefante con la cuerda. Entonces ya tiene el poder de la presencia. Y en ese momento en que se tiene el poder de la presencia, vieron que antes la cabecita del mono y la cabecita del elefante habían comenzado recién a ponerse blancos. Y el elefante ya no corre, porque en ese momento disminuyen un poco las distracciones, a pesar que son las que prevalecen, pero disminuyen un poco y la mente comienza a calmarse un poco, comienza a darse cuenta de que hay distracciones. En el tercer nivel, el meditador logra atrapar la mente con la cuerda de la presencia. Entonces ya tenemos un poco más de presencia, ¿cierto? Tenemos un poco más de presencia y siempre está combinada con la vigilancia, porque tiene el hacha lista. Por si acaso se escapa la mente, él va a seguir, persiguiendo esta... Sí. ¿Por qué la hacha representa la vigilancia? Porque la hacha es como... Es como no, cuando se escapa el elefante es como que le da con golpecitos, lo devuelves al lugar. Un hacha chiquita, es como un palo con un piquete también, podría decir. ¿Ves que tiene como una punta? Ustedes andaron, ¿no? Sí, sí. En la India siempre. Lo usan para domar, ¿no? Para empujar un animal que vaya a un lugar. Entonces, a partir, ven que en el nivel 3 y 4, el elefante, el mono y el conejo se voltean para atrás. Eso quiere decir que en ese momento nos damos cuenta de las distracciones. Es como que la mente se empezó a dar cuenta de que está tratando de ser controlada, ¿cierto? Entonces las distracciones que son el mono y el elefante se voltean hacia el meditador como para simbolizar que ahí nos damos cuenta de que tenemos distracciones. Y en ese momento, silenciosamente, aparece el conejo negro que se camuflaja, del mismo color del elefante. Esas son las distracciones sutiles o la pesadez. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en el nivel 3 y el nivel 4?
ese es el momento en el que la mayoría de las personas se quedan. Se quedan allí porque surge la pesadez y confunden la pesadez, que es el conejito, con una buena meditación. Entonces muchas veces cuando estamos meditando y sentimos que wow, que es una meditación perfecta, que estamos como en total paz y ecuanimidad, y ese es el conejo. Y por eso es un obstáculo de la meditación. Y el conejo es pequeñito. Ven que el conejito no está saltando, no está yendo a ningún lado, está encima de la mente, no hace nada, está allí engañándote, pensando que estás haciendo una meditación maravillosa mientras lo que estamos es quedándonos dormidos o entrando en un sopor mental. Sí. Esse dormir-se seria casi como que o Hinayana percibe, ou seja, estar livre da aflição, já está em uma calma. No, para nada. El Hinayana se libera del samsara. El Hinayana tiene la misma representación. Ellos no quieren quedarse dormidos, ¿no? Ellos quieren liberarse totalmente, completar shamatha y vipassana. Não, eu entendi isso, mas o seguinte, esse é uma analogia que estou fazendo. O que eles querem é estar nessa calma, nessa tranquilidade, livre de qualquer sofrimento, mas não querem ir mais allá de servir. E acá, quando tu te pones também, já nessa parte onde não tens mais tanta aflição, já está nessa calma. No, es que sí tienen mucha aflicción, solo que están dormidas. Pero en el Hinayana eliminan la aflicción. Los arhats, todos los practicantes Hinayana, eliminan de raíz las aflicciones. Acá están dormidas. Están dormidas, claro, están dormidas. Hay aflicciones hasta arriba, hasta después, incluso cuando alcanza la calma mental, todavía hay aflicciones, solo que están dormidas. E então, por que essa calma mental que vem como que para despistar la cosa? No, porque ¿ves? Eso lo vamos a ver luego cuando lleguemos al noveno nivel, que sale el sendero del arco iris. Esa es la visión profunda y ahí se corta la raíz del samsara. Pero así como no podemos ver bien cuando la vela se está moviendo, no podemos analizar la realidad última cuando nuestra mente está distraída. Entonces, con Shiné se calma la mente, que es como quitar el viento, ¿cierto? Para que la vela pueda permanecer encendida y podamos percibir claramente la vacuidad. Entonces, es un preliminar para Vipassana, es shamatha. Es muy difícil penetrar el significado de la realidad última cuando estamos totalmente distraídos. ¿Cierto? Está bien, gracias. Muy bien. Entonces, el conejito es la pesadez que surge a partir del tercer nivel, y en el cuarto nivel es donde se quedan la mayoría de las personas, porque se siente tan bien y tan relajado y piensan que eso es todo, y en realidad están siendo víctimas de la pesadez, de esta pesadez que es una distracción sutil. ¿Por qué surge la pesadez solamente en ese nivel? Porque antes puede que haya una pesadez latente, ¿cierto? Una latencia de pesadez, pero como estamos tan distraídos por los objetos de los sentidos, por los recuerdos, por las fantasías, etcétera, etcétera, entonces no nos damos cuenta, no hay ni siquiera la oportunidad de que se manifieste la pesadez. Pero en el tercer nivel apenas se calma, entonces ahí llega el conejito y se sienta encima de la mente, ¿no? Como que se apodera de la mente. Y comienza él también, junto con el mono, a guiar al elefante. Pero si se dan cuenta, en el quinto nivel es el conejito el que está guiando al elefante. Ya las distracciones se quedaron atrás. Entonces el conejo toma el poder. Entonces este tercer enfoque se llama enfoque ajustado, porque nos hemos dado cuenta de que tenemos distracciones, porque aparece el obstáculo de la pesadez o del sopor mental, y tenemos que continuar enfocándonos con claridad. Se pierde la claridad. Hay un poco de presencia, pero se pierde la claridad. Y por eso se llama enfoque ajustado, porque estamos enfocándonos, pero hay que ajustarlo. Hay que ajustarlo para no caer en el sopor mental. Y el cuarto es el enfoque cercano, ajuste cercano, se llama ajuste cercano, porque seguimos ajustando este enfoque en el objeto de meditación.
utilizando principalmente la presencia, porque a partir del número 4 el meditador tiene la cuerda alrededor del elefante, ¿cierto? Entonces es que hay presencia, hay buena presencia. De los enfoques, perdón, de los niveles, entre los niveles 3 y 6 se llama enfoque interrumpido. ¿Un micrófono por aquí? ¿Perdón? El enfoque ajustado en el nivel 3. Sí, ¿ves? Está la tabla. En la tabla están todos los enfoques. Número 15. Entonces se llaman los enfoques 3, 4, 5 y 6. Se llaman interrumpidos porque se interrumpen constantemente. Forzoso es que ni siquiera se llegue a enfocar prácticamente, pero el interrumpido es que sí te logras enfocar, pero se interrumpe constantemente. No hay continuidad del enfoque. Pero vamos a volver al número 4. Entonces, en el número 4 ocurre un pequeño cambio en los colores, y es que los tres, el elefante, el mono y el conejo, son mitad y mitad blanco y mitad negro, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, eso simboliza que en ese momento, cuando logramos llegar al cuarto nivel de Shiné, las distracciones son la mitad de lo que eran al principio. Se divide a la mitad, pues antes eran muchas, pero son la mitad de lo que eran antes, esas distracciones. Y en ese momento es cuando logramos meditar por 15 minutos. Entonces, cuando logramos meditar sin distracciones por 15 minutos, hemos alcanzado el cuarto nivel de Shiné. Porque las distracciones, ven que es un poco difícil, un poco diferente de lo que la gente piensa. ¿Cierto? Sí. No es que la mente para de pensar, puede seguir pensando, pero estás enfocado en el objeto. Depende de cuál sea tu meditación, pero por lo general Shiné intenta no pensar, es no conceptual. Shiné intenta solamente observar el objeto. Si en 15 minutos que no hay pensamiento, ya es Solo el solo objeto. objeto. Y ese es el cuarto nivel apenas. Y en ese momento solamente tenemos la mitad de las distracciones. Solo una pregunta. Cuando el conejo, el mono y el elefante miran hacia atrás, ¿significa qué? Que el meditador se da cuenta de que tiene distracciones. Estás consciente de que tienes muchas distracciones. Y justamente en el nivel 3 es cuando la gente dice, ay, pero cuando medito me parece que tengo más distracciones, ¿verdad? No es porque tiene más, porque se está dando cuenta de que tiene distracciones. Entonces siempre que las personas dicen, ay, no, yo no, cuando me pongo a meditar mi mente más bien se agita más y tengo más pensamientos, es mentira, lo tienes siempre, pero ahora se está dando cuenta que los tiene. ¿Verdad? Eso es lo que pasa. Ese es el nivel 3. Luego el nivel 4, mitad y mitad. Es la mitad de las distracciones que teníamos antes. ¿Y qué pasa con el fuego? El fuego se hizo más pequeñito, ¿verdad? El fuego está más pequeño. Entonces, utilizamos hasta ahora el poder de la presencia. Y en el nivel 5 hay un cambio muy importante, que es el meditador enfrente del elefante. Es decir, hasta antes seguían siendo las distracciones las que guiaban a la mente. Pero a partir del nivel 5 es el meditador el que manda. Es el meditador que pasa a estar delante del elefante y significa que ya tiene el poder sobre la mente. Ven también que en el nivel 5 saca el hacha, comienza a utilizar el piquete ese, ¿cierto? El hacha pequeñita. Y eso quiere decir que no se necesita tanto de la cuerda como del piquete. Es decir, la presencia ya es más natural. Tenemos una presencia más natural. Pero ahora se necesita la vigilancia para que esa presencia no se pierda. ¿Cierto? Entonces por eso, ahora como su instrumento principal es la vigilancia, y por eso si vemos la tabla de la página 15, dice el poder de la atención o poder de la vigilancia. Es decir, lo que vamos a utilizar principalmente en los niveles 5 y 6 es la vigilancia. Porque ya tenemos presencia y ahora lo que hay que hacer es mantener esa presencia, no permitir que la mente se vaya a otro lugar. Porque ya hemos obtenido buena presencia en el nivel 5. Entonces ahora es el momento de que la vigilancia mantenga esa presencia.
que no permita que se vaya a otro lugar la mente. Y ese nivel 5 se llama control, ¿cierto? El nivel control, porque justamente el meditador controla la mente, comienza a controlarla. Por eso vemos en el dibujito el meditador enfrente del elefante. En ese momento también el mono ya está, le queda solo una parte negra, solo las piernas le quedan negras, ¿verdad? Eso es que hay distracciones, pero no nos afectan tanto como antes. Y también la pesadez está prácticamente completamente blanca. Aquí podemos meditar por 30 minutos. O 6 e o En el 5. Sim. Sí. 30 minutos en el 5. Claro, hay algunos que hay como distintas opiniones, pero por lo general dicen eso. En el tal son 15, en este es media hora. Entonces en el 5 es cuando logramos meditar perfectamente por media hora. Tenemos excelente presencia, pero la vigilancia es nuestro poder principal para evitar que se pierda esa concentración, evitar que se pierda esa presencia. Y ven como el fuego ahora es pequeñito, el fuego está siendo muy pequeñito, y este es, de hecho es el último momento del dibujo donde hay fuego, es el nivel 6. Después del nivel 6 no hay fuego porque desaparece el esfuerzo. Pero vamos a volver a seguir hablando del nivel 6. El nivel 6 se llama pacificación. ¿Qué ha ocurrido? Se fue el conejo. Ya no hay conejo en el nivel 6. Eso es porque nuestra presencia es tan fuerte, tenemos tanta tensión y tanta presencia que ya no hay lugar para la pesadez, porque estamos totalmente despiertos. Entonces ahí ya no nos afecta la pesadez, por eso ya no hay conejito. Y la distracción sigue estando presente, pero no nos afecta de manera negativa. El meditador tiene el piquete en la mano como su herramienta principal, lo que quiere decir que seguimos utilizando el poder de la vigilancia o atención. Lo pueden ver en la tabla, 5 y 6 es atención, vigilancia. Y son las dos partes del dibujo donde el meditador está utilizando principalmente el piquete, ¿verdad? Y tiene mucho control sobre la mente porque ahora ni siquiera no está corriendo detrás de la mente, no está caminando y ni siquiera está mirando al elefante, ¿cierto? Aquí ni siquiera está mirando al elefante como para decir que ya no necesita tanto esfuerzo sobre el objeto de concentración, porque ya hay una presencia natural y una vigilancia natural que dentro de poco va a dejar de necesitar. Por eso la transición del nivel 6 al nivel 7 es que ya no hay hacha y ya no hay cuerda, ¿verdad? Porque ya el nivel de presencia es tal que ni siquiera necesita mirar al elefante para domar. Sabe que está ahí, solo sabe que está, no está haciendo ningún esfuerzo. Entonces, en el nivel 7, cuando logramos estar en el nivel 7, ya no hay más distracción de los 5 sentidos. No nos distrae absolutamente nada. Y en ese momento podemos meditar por 2 horas. En el 7. En el 7. Cuando logramos meditar por 2 horas sin distracción, es que estamos en el nivel 7. Perdón, en el nivel 6. En el nivel 6. En el 6 son 2 horas. ¿Sí? En el 5 eran 30 minutos. En el 6 son 2 horas. Entonces, es como si los primeros niveles ocurrieran más rápido, pero luego, a partir del nivel 4 y 5, comienza a necesitarse mucho más tiempo para subir de nivel. ¿Verdad? Al principio no es tan difícil pasar los primeros 3 niveles. Y es lo que hacen la mayoría de las personas. Pasan los primeros 3 y se encuentran con el conejito y se quedan allí. Pero a partir del 4 comienza a necesitarse mucho más tiempo para llegar al nivel siguiente. Por ejemplo, no podemos pasar del nivel 6 sin ser capaces de meditar por 2 horas. ¿Cuánto tenemos que practicar para poder estar concentrados 2 horas? Muchísimo, muchísimo. Y así
llegamos al nivel 7, en que el mono ya se queda atrás, ¿ves? Ya saluda así, como que presenta su... Sí, respeta ya al meditador, le hace así y se va. Ya no hay mono en el nivel 7, no hay distracciones de los sentidos. Además, aquí ocurre algo que es, el monje se queda detrás del elefante. Eso quiere decir que el meditador permite que la mente descanse en su estado natural. Entonces ya no hay esfuerzo, ya no se necesita utilizar la presencia y la vigilancia y aplicarlos, ¿no? Si la aplicamos en ese momento, entonces estaríamos cayendo en la aplicación excesiva del antídoto. ¿De acuerdo? Uno de los defectos de la meditación. Entonces el meditador allí se queda incluso detrás del elefante, porque la concentración es tal que ni siquiera hay que esforzarse y que permite que la mente descanse en el objeto de observación. Es como un descanso total, un relajamiento total. Y por eso se llama el número 7 pacificación total. Es la pacificación total. Y comenzamos los dos tipos de esfuerzos, que son el enfoque ininterrumpido. En ese momento ya prácticamente no se interrumpe nuestra concentración y no hay distracción. La pesadez se fue hacia un nivel y tampoco hay distracciones. Los objetos de los sentidos no nos distraen, ¿cierto? En ese nivel, pacificación total. Y los niveles 7 y 8 aparece en la tabla el poder del esfuerzo, pero lo que quiere decir es que ya no hay esfuerzo, es que has conquistado el esfuerzo, ya tienes tanto poder que ni siquiera necesitas el esfuerzo. Por eso a veces se ve en el poder del esfuerzo y dicen, pero ¿cómo va a ser el poder del esfuerzo si ya no necesita esfuerzo? Justamente por eso, porque el poder del esfuerzo quiere decir que ha conquistado el esfuerzo, que ya está más allá del esfuerzo, no necesita esfuerzo. ¿Sí? Só para esclarecer, no hay hacha ni cuerda, es el nivel 7. O el nivel 6 que suelta. En los niveles 4 y 5 hay cuerda principalmente, ¿cierto? En los 5 y 6 está la cuerda, pero no es lo principal es el hacha. Y a partir del 7 suelta todo. Ahí suelta todo, y por eso dice que conquista el poder del esfuerzo. Porque no se necesita esfuerzo. Esa es una persona que se sienta, cierra los ojos y se concentra. Y en el 7 uno ya va a meditar ¿cuántas horas? 4 horas. ¿Y en el 1? Del 1 nada. En el 1 y en el 2 y en el 3 está intentando. Sí. Luego, en el nivel 8, que se llama concentración unívoca. Concentración unívoca es ya la concentración definitiva, pues ya. Ahí nada te puede distraer. El elefante es completamente blanco, no queda ni un poquito de distracción, ni un poquito de falta de control, se acabó. Es el control total sobre la mente. Y este control total se representa también por el monje delante de la mente, por eso se llama concentración unívoca, dirigiendo al elefante así, con la mano. Y le indica, ve para allá, y la mente va para allá. No necesita vigilancia, no necesita presencia, no hay distracción, no tiene que empujar nada. Ya simplemente le dice, ve para allá, y la mente va para allá. El control total. Por eso se llama concentración unívoca. Ya no hay ninguna falta de control. La persona que alcanza el nivel 8 de Shiné puede meditar por un día entero, sin distracciones. Sí. Y ese es el poder, dijimos que era el poder del esfuerzo, porque no se necesita esfuerzo. Luego tenemos el último nivel, que es cuando se dice esta persona ha obtenido la calma mental en su totalidad. Ese es el nivel 9. Y el meditador está tranquilo, está sentado, ¿cierto? No necesita ni siquiera relacionarse con el elefante, porque ya es. El elefante está totalmente domado en su objeto de meditación.
Y de ese punto en adelante, del nivel 9 de Shiné en adelante, se puede meditar por tiempo indefinido, días y días, sin ninguna incomodidad física ni mental. Eso sería a partir de cuando tienes Shiné, entonces ya nada puede interrumpir tu meditación. Se llama el poder de la facilidad, porque automáticamente aparece el objeto de meditación y la concentración unívoca sin ningún esfuerzo. Y por eso se llama enfoque espontáneo. Es el enfoque espontáneo y se dice que el meditador permite que el elefante descanse porque en ese momento permitimos a la mente que more totalmente en su estado natural. Entonces, la mente mora en su estado natural, ¿cierto? Su naturaleza, sin ningún esfuerzo. Se sale del samsara. No, ahí se comienza a meditar para salir del samsara. Aí depois tem que ir passando. Claro. Mira, nós não tem salvação. De hecho, el nivel 9, si van a la página 14 y ven en la tabla de los 3 reinos, meditación preparatoria. Esta meditación preparatoria es 9. Sí. E aí, para aí. Não há que ter rabia, senão vamos ver assim. Nem desânimo, nem pereza, nem floresta, nada. Não. Porque enquanto você não consegue esse primeiro nível, você Não pode ir para o outro. Por eso es mejor llamarlo fundamentos de la atención, que para eso no se necesita tener los 9 niveles de Shiné. Entonces, Cuidado, todo mundo ré na porta do inferno, todo mundo caminha para trás, ré, sabe? esa era la meditación preparatoria. ¿Por qué se llama meditación preparatoria? Porque en ese momento comenzamos a analizar la realidad última. ¿Por qué? Porque en ese momento ya no hay viento que distraiga la vela. Entonces, cuando tenemos la concentración total, es cuando podemos utilizar todo el poder del claro conocedor. Todo el poder de la mente, ahora sí se puede manifestar. Ahora sí. Entonces, todo el poder de nuestra sabiduría, de nuestra claridad, la fuerza de la naturaleza primordial de la mente, la alegría, toda esa energía ahora puede verdaderamente manifestarse. No tiene obstáculos, no tiene nada que lo bloquee. Y por eso sale del corazón del meditador un camino de arcoíris. ¿Cierto? Ese es el camino de Vipassana. A partir de ahí, el meditador se acerca a su práctica de Vipassana y comienza a tratar de ir más allá del samsara. Entonces, este meditador, vemos que hay un meditador volando, ¿cierto? Eso significa la maleabilidad física, es la perfecta comodidad del cuerpo, cuando ya hay un nivel en que ni siquiera hace falta moverse, porque se está perfectamente cómodo meditando. Esa es la maleabilidad física y está representada por el monje volando, porque es una sensación física de placer también. Dicen que es muy placentero. Y luego el monje que está montado encima del elefante sobre el camino de arcoíris representa la maleabilidad mental, el placer mental, la felicidad mental y también el poder sobre este Shiné. Y es como que el monje se lleva este control de la mente hacia el camino de Vipassana. Entonces, ven que hay dos caminos de arcoíris, uno detrás y uno como más adelante. El detrás es como el camino para ir hacia la visión profunda y el otro es el camino donde se vuelve de la visión profunda. Por eso este último monje está volviendo de la visión profunda. Está regresando de Vipassana. ¿Y ese fuego que hay ahí? Ah, muy bien. Ese fuego es porque cuando ya se ha obtenido la concentración, se necesita el esfuerzo de la meditación analítica para percibir la realidad. Entonces, en ese momento, cuando ya todo está estable, el impulso de tratar de percibir la vacuidad, dentro de esa concentración, ese impulso es el fuego, es el último esfuerzo necesario. El último esfuerzo necesario. Por eso aparece un pequeño fuego al lado de ven que el sendero hacia donde se va a Vipassana
donde el elefante se dirigiría hacia la percepción de la vacuidad, tiene el fuego, porque es el último esfuerzo, un último esfuerzo por comprender la realidad. Entonces se vuelve a mover la mente, pero ahora tienes todo el poder total de la lucidez, ya no hay distracciones. Y entonces el monje que está volviendo ya está liberado. Este elefantito del monte encima, que tiene encima un monje, es el monje que vuelve de Vipassana y que ha cortado la raíz del samsara. Por eso está como triunfador y tiene en la mano derecha una espada. Esa es la espada de Manjushri y es la espada de la sabiduría trascendental. ¿Bien? Entonces él fue con Shiné a Vipassana y volvió de Vipassana triunfador con su espada de la sabiduría trascendental que logró cortar la ignorancia. Entonces ven que de su corazón salen dos arcoíris, ¿verdad? Como este es un dibujo mahayana, esto simboliza que logró cortar las dos obstrucciones, las obstrucciones aflictivas y las obstrucciones cognitivas, y obtuvo la iluminación. Pero no nos muestran lo que pasó en Vipassana, ¿no? Es como que fue, volvió. Aflitinho demais, ¿verdad? Secreto. Fui, no, y volví. Sim, por exemplo, no reino de Deus, né? Que significa que a consciência é uma consciência mais elevada que nós outros. No necesariamente Não más elevada, necessariamente. no. Pero se eles alcançaram, digamos, o chamada e de repente não estão nessa concentração, lograram uma concentração. De los devas, no del deseo, sino de los reinos intangibles. Porque también hay devas del deseo. Esos son igual que los humanos, tienen aflicciones, desde todo así igual. Então, os devas Del reino de la forma y sin forma, de las primeras 4 concentraciones. Aí sim, lograram essa concentração. Eso podría ser o por huellas kármicas, también a veces acumulamos el karma para renacer en esos estados de conciencia, ¿cierto? Pero también el karma de la chaqueta amarilla, ¿sí? Pero también debido a la concentración, sí, esas personas, por eso el hinduismo consistía justamente en eso, en pasar de la meditación preparatoria y acceder a las concentraciones, y son grandes meditadores. Entonces, como explicamos al principio, mientras más se familiariza uno con ese estado particular de conciencia, en el momento de la muerte vas a ser inmediatamente, ¿cierto?, impulsado a este reino de conciencia. Entonces, si un meditador logró durante toda su vida permanecer o constantemente entrar en la segunda concentración del reino sin forma, apenas se muere, va a ir a la segunda concentración del reino sin forma. Por eso, recuerda que ¿cuál era el karma que se necesitaba para renacer en esos reinos? Era el karma inmóvil. ¿Recuerda? Porque no, exacto, porque no viene de una acción física, sino de la concentración. El karma que se acumula con la concentración te hace renacer en esos 8 reinos superiores de samsara. E como também se quedaram um pouco aferrados a esse prazer. Claro, Ese estado, claro, porque es samadhi, así. Exacto, ese es justamente el estado de samadhi, es eso. Exactamente. Y además en los reinos tangibles todavía hay deseo y hay apego. Y en todos los 4 hay aferramiento al yo. Pero en los últimos no hay conceptos, entonces ni siquiera se puede eliminar ese aferramiento. Hay preguntas sobre el elefante, el conejo y el meditador. Bueno, después que uno logra eso ahí, ¿cómo no cambia? ¿Cómo, perdón? Claro, Por eso el monje se regresa, no es que se fue, se liberó. Não, que depois que uno chega nesse lugar que já está retornando, después da liberação, ele pode volver a cair de novo. Volver es un símbolo para volver al estado de conciencia normal. Es decir, pueden utilizar los conceptos, claro, un Buda, si es totalmente Buda, ya no tiene conceptos, pero sí puede interactuar en el reino del deseo, en el reino de la forma, en los reinos inferiores, sin ningún problema. Sí. Pero não cai, não cai mais em eleição. No cae en el samsara. Puede interactuar. Então, a visualização que devemos ter nós outros arriba do elefante volviendo. Sí. Y con el arco
Foguito también, Nati, no se olvide. Fueguito, no se olvide. El fuego del esfuerzo. Sin fuego. No tenho aprendido el fuego. Agora, Kunza, para hacer esse caminho en el Ocidente, en el día a día que tenemos nosotros, posibilidades. Depende de cada quien. Lo que necesita es muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Por eso lo ideal sería estar en retiro. Retiro. E aí es donde empieza a comprender la necesidad del retiro con el blanco, porque Claro, se necesita tiempo, mucho tiempo. Yo hice 4 retiros de 3 meses y incluso después de 3 meses lo único que sentía es necesito mucho más tiempo. 3 meses es nada. ¿Cuánto tiempo ya lograste estar Yo ahí? nada. Cero. Qué aventador. No, pero eso no se sabe. Si ela está hablando de verdad. Sí. Claro. No puede mentir. ¿Ah? No, en serio, No no tiene sé. foto. No, no es mentira. Sería una cuestión de humildad que estoy diciendo así, como querer decir, Yo ¿no? nada, yo no puedo meditar, es muy difícil. Me distraigo mucho. Na meditação de consciência, a tradução é simultânea. Sí. Ô, você quer ser retiro desse algum dia? Sí, sí, solo que o eso o enseñar, es decir, si pierdo, por ejemplo, si voy 2 años en retiro, entonces son 2 años que no puedo enseñar. Entonces, ¿qué es más beneficioso? Que esté ahí no, tratando de domar mi mente que no se doma, o que por lo menos use mi mente conceptual para que los demás puedan domar su mente. Claro. É o que a gente está apresentando. Só que não. Entonces, esta era la explicación de Shiné, y si quieren podemos hacer 10 minutos de Shiné. ¿Quieren? ¿Hacemos 10 minutos de Shiné? ¿Sí? Isso pressupõe que já estamos em el nível. Cero. 10 minutos já estamos por lo menos en el nivel. No, zero. No, si logras meditar sin distracción por 15 minutos, Que están a 10 minutos, entonces ela já nos está acendendo un poquito. Isso na no, Son 10 minutos de estar sí, sentado intentando. son 10 minutos para intentarlo. As menos. Sí. Los lamas se supone que ¿Quién? los lamas, por ejemplo, para hacer ¿Quién lama es hay lamas? que... ¿Ah? ¿Quién es lamas? El lama en general, Los lamas en general, para hacer lama o el lama... No, los no, no, lamas- para nada, eso es no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Una persona puede ser el mejor meditador del mundo y nadie le llama lama porque no lleva los hábitos, o porque no es monje, o porque no hizo el retiro, o porque no estudió. No tiene nada que ver. Digo, porque yo supe que para hacer lama tiene que haber pasado el retiro de 3 años, 3 meses. Pasar el retiro de 3 años no quiere decir en lo más mínimo que has obtenido concentración. Acaban de salir del retiro de 4 años, 2 amigos míos en España, salieron hace 10 días y algunos te dirán que se concentraron un poquito, otros dirán que no lograron concentrarse nada. Hacer el retiro no significa nada. Quiere decir que te dedicaste un gran tiempo a intentarlo, no quiere decir que no lograste. Puede que hayas salido del retiro mucho peor persona que antes. Si yo conozco una persona que salió del retiro de 3 años, abusó de su esposa, le robó el dinero del banco y al final falsificó una carta del monasterio para que ella no se pudiera ir del país. Después de 3 años y medio de retiro. Fue mucho peor que antes salió del retiro. ¿Por qué? Tenía un enfoque mental negativo. Entonces meditó por 4 años en algo que lo empeoró como persona. Y al final le quitó el niño también. Entonces no significa nada. Haber hecho el retiro no significa nada. Y eso, por eso la palabra lama no debería automáticamente asignársele a alguien que hizo el retiro, porque el lama es un maestro espiritual, la madre suprema. Y el hecho que hayas hecho el retiro no significa nada. Puede incluso ser peor. ¿Recuerdan cómo dijimos que razonar a veces es menos peligroso que ponerse a meditar? Porque cuando estás intentando meditar tienes más aflicciones que cuando estás concentrándote intelectualmente en un tema positivo, ¿cierto? Eso es lo que pasa en los retiros, sobre todo cuando alguien entra en retiro sin la información necesaria,
sin la base de educación necesaria antes del retiro, que sucede mucho también. Entonces hacemos 10 minutos de cine. Prepara bien Si en vez del elefante yo uso un picaflor, un coliflor más rápido. enfocada. Oye, sí, Yo creo que tal vez 5 minutos es suficiente. yo creo que sí. Para darnos cuenta de lo difícil que es. No. Sí, porque entre 5 y 10, entre 5 y 10 no creo que cambie mucho. ¿Verdad? Vamos a continuar. No me importa. Pero es bueno saber estas cosas, ¿ves? ¿Qué hacemos con las jaquetas? Focada na jaqueta Maria. Jaqueta Maria. Sit. La mente es como la chaqueta amarilla. Va de un lado a otro. Sí, entonces, bueno, ni siquiera nos vamos a poner a hablar de la posición de Baiochan en 7 puntos, porque todos la conocen, simplemente siéntanse como se sienten cómodos. Y vamos a hacerlo por 5 minutos, pero 5 minutos muy intensos, de mucha presencia y vigilancia. Entonces podemos escoger cualquier objeto mental que nos atraiga, que nos ayude a mantener la concentración. Puede ser una imagen del Buda, una sílaba, pero puede ser también la imagen de una persona que conocen. También podría ser un punto en el piso. Y entonces calmamos un poco nuestra mente, nos concentramos en la respiración y tratamos de reproducir mentalmente esa imagen, recordando que la concentración se desarrolla en la conciencia mental. Entonces, una vez que tenemos esa imagen mental, vamos a tratar de aplicar los antídotos de la presencia, que no permite que nuestra mente se distraiga con los sonidos de las personas que están hablando fuera del domo, ¿verdad? Con el calor, con el sol, con nuestra imaginación de la comida que será dentro de poco. Y entonces la presencia hace que nos enfocamos totalmente en ese objeto y solo en ese objeto, sin prestar atención a más nada. Junto con la vigilancia, que va a estar pendiente de si nuestra mente sigue en el objeto de meditación o si ya se fue a otro lado. Y apenas se haya ido a otro lado, como el meditador con el piquete, ¿cierto?, hace que el elefante se devuelva y siga su camino. Simplemente vamos a intentar hacer esto, presencia y vigilancia por 5 minutos. ¿Cómo nos fue? Módulo 4. ¿Quién meditó sobre las nueces de afuera? Volvió nuestro objeto. Pero logramos por lo menos tratar de estar conscientes de que la mente se va y de volver al objeto y de lo difícil que es. Al principio puse un objeto mental abstracto y después vi que era más fácil empezar la respiración. Eso de las distracciones pueden estar ahí y no afectarnos.
más difícil. ¿Sí? Yo me acordé, Gonza, una vez que tuve un encuentro con una culebra, ¿no? Paró así, a esta distancia, y no había pensamiento ninguno, fue como espontáneamente. Se puede decir que cuando encontré esta culebra, espontáneamente se produjo concentración, ¿sí? Porque no había ningún pensamiento y fue como 1 minuto, 2 minutos que estaba ahí. Por eso, yo diría que es más simplemente una experiencia no conceptual, pero la experiencia no conceptual no necesariamente es concentración. La concentración es resultado de la práctica. La experiencia directa la podemos tener muchas veces sin necesidad de adiestramiento. Teve um momento que percebi que também eu vi reto, porque eu pensei que uma pessoa encontrei muito difícil, porque muitos detalhes que hay que sostener, a imagem, como... E aí foi um reto mais simples, como um pedaço de pau, por ejemplo. Por supuesto, mientras más sencillo, más fácil es. Por eso imagínate las personas que dicen que hacen la práctica tántrica, si para comenzar la meditación dentro del mandala tienes que ser capaz de tener shiné sobre la visualización del mandala en todos sus detalles, divinidades principales, secundarias, las 4 puertas y el mantra, todo espontáneamente. A partir de ahí entras en la práctica. Imagínense, es muy difícil. Por eso es mejor comenzar con mandalas que no son tan elaborados, ¿cierto? Mandala sencillo o un loto. Es muy difícil. Pero entonces es cuestión de ir a un curso de tanto de 2 días. Es broma. Saquen sus propias conclusiones. Eu puedo usar como objeto un mantra. Sí, Y está cantando un mantra eternamente. Sí puede, pero la concentración es siempre mental. Por eso la recitación verbal es solo la primera parte. Dentro de la recitación tántrica tenemos la recitación verbal y la recitación mental. La recitación mental es mucho más difícil que la verbal, porque cuando hacemos la recitación verbal podríamos estar recitándola pero pensando en otra cosa. Mientras que la recitación mental es cuando reproduces ese sonido en tu mente y repites el mantra mentalmente, no a nivel verbal, y esa es la verdadera concentración. Ahí va a Porque ser. como tenía el sonido, yo hablé, yo voy a cambiar la imagen por un mantra, porque voy a competir con el sonido. Y ahí empecé a un mantra, y yo logré concentrar mejor do que con la imagen. Sí, muy bien. Sobre todo la recitación mental, es la más importante. Reproduce el sonido en la mente. Sí. Sabe que por unos segundos eu escuchaba a Moleque hablando, y ahí cambiaba para escuchar el río. Y era por unos segundos, un chasquido de 16. Como que eu podia não escuchar absolutamente nada de Moleque que escuchar el río, pero era como... Y ahí volvía, y ahí era como... Además, no se trata de escuchar, sino de reproducirlo en nuestra mente. Claro, aí quando eu estava escutando o rio, eu pensava, eu já não estou mirando, não estou visualizando a imagem, e volvia a imagem. Então, alguns chasquidos, 16 anos, veia a imagem e não escutava o sonido. Eu me acordava, pero está falando rio. Pero era uma dança, assim, eu podia ver que eu falei, El mono. Jalando la mente. Muy bien. Ok, así, uno más para allá. Eu tentei visualizar o sol e assim como antes, ao tentar visualizar esse objeto, vi diversos tipos de sóis, muitas cores de sol, diferente, dourado, em muitos lugares. Não consegui focar em um e comecei a perceber a dificuldade para plasmar isso, ter uma imagem na qual pudesse me focar. Mas por um momento, assim como uma chispa, teve um momento que eu consegui me focar e senti uma sensação muito agradável, como se realmente estivesse de frente ao sol, observando e sentindo um prazer por isso. Qué bien. Entonces, por lo menos, un poquito se logró. Y solo en 5 minutos. Imagínate si pudieras hacerlo por mucho más tiempo. Se necesita mucho tiempo para Shiné. Muy bien, entonces,
esta era la clase de hoy, ahora saben todo sobre Shiné, y ahora ya es bueno saberlo porque también no se van a creer lo que les diga cualquier persona, ¿verdad? Ahora cuando llegue uno que le diga, no, porque yo me da, ajá. ¿No? ¿Dónde? ¿Qué color el elefante? ¿Dónde era un bueno? ¿Tenía mono? ¿O negro? A ver, concéntrate. Muy bien. Y obviamente el experimento de hoy era tratar de meditar un poco Shiné. Para esto lo ideal, una de las primeras cosas es dejar de hablar, ¿verdad? Porque cuando hablamos es prácticamente imposible concentrarse, por lo menos para nosotros como personas no binarias. Y mi tarea era no hablar en toda la tarde, pero sé que ustedes tienen muchas responsabilidades y tareas con la comunidad, entonces si por lo menos podemos hacer silencio por 1 hora, de aquí a la noche, 1 hora de silencio, y en ese silencio ver si podemos tomar algunos minutos de esa hora para practicar la calma mental. ¿Sí? Y mañana, el último día, vamos a ver un poco de lo que opina el Tantra sobre las emociones negativas. Muy bien.